Lo supe cuando el camarero me miró con esa cara. No dijo nada, pero bajó la mirada, dejó la cuenta sobre la mesa y se marchó rápido, como si no quisiera ser parte de lo que acababa de presenciar. Yo seguía ahí, con el tenedor aún en la mano y el corazón en algún punto entre el suelo y la garganta. Laura, mi mujer, acababa de besar a otro hombre. Delante de mí. En el mismo restaurante donde celebramos nuestro 3er aniversario. Donde ella me dijo que quería tener hijos conmigo, aunque nunca los tuvimos. Ese mismo lugar, esa misma mesa, aunque ahora, claramente, con diferente compañía. Y no fue un beso cualquiera. No de esos que se dan por impulso y se retiran al instante. Fue lento. Seguro. Cómodo. Como si lo hicieran cada martes después del trabajo. Como si yo no existiera. Como si todos estos años fueran parte de otro guión que ya no les interesaba seguir. El tipo era más joven, unos 30 como mucho, y vestía camisa blanca remangada, de esas que no se arrugan nunca y parecen hechas a medida. Sonreía como si todo le perteneciera. Como si besar a la mujer de otro en público fuera una broma privada que solo ellos dos entendían. Lo más jodido fue que Laura no me vio. O eso creyó. Yo estaba a 5 metros, al fondo del comedor, sentado con mi amigo Diego, celebrando que por fin había terminado mi maldito máster. Le dije a Diego que iba al baño, y en ese instante, doblé hacia la otra sala del restaurante, y ahí estaba ella. Ella, mi mujer, besando a alguien que no era yo. Podría haberme ido. Podría haber hecho como que no lo vi. Pero no lo hice. Me quedé ahí. Mirando. Sufriendo en silencio mientras mi garganta se cerraba. Y cuando el camarero se dio cuenta de lo que estaba viendo, simplemente me dejó la cuenta y se fue. Supongo que no era la primera vez que veía una escena así. Volví a mi mesa. Me senté frente a Diego, que no sabía nada. Apreté los dientes, pedí otra copa y dije que necesitaba aire. Mentí. No iba a tomar aire. Iba a tomar decisiones. Ese fue el momento exacto en el que mi vida cambió para siempre. Volví a casa caminando solo, sin decirle nada a Diego, sin contestar sus llamadas después, sin pensar en nada que no fuera esa imagen clavada en mi cabeza. No sabía si era peor el hecho de que Laura me hubiera engañado o la forma en que lo había hecho, con esa tranquilidad, esa seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. No me di una ducha, no encendí la televisión, no comí nada, solo me senté en el sofá como un mueble más, mirando hacia la pared como si detrás hubiera alguna respuesta. En la cocina, el microondas todavía tenía el tupper que me había preparado por la mañana, ese arroz con pollo que repetía cada lunes como costumbre. Ni siquiera lo abrí. Estuve ahí varias horas, sin moverme, solo respirando y tratando de pensar con claridad, pero todo venía en oleadas. Primero venía la rabia, luego la duda, después ese miedo tonto de que quizás no lo había visto bien, aunque sabía que sí, sabía perfectamente lo que vi. No hay margen para el error cuando se trata de un beso con lengua y manos apoyadas en el cuello. Me negaba a tener un ataque de celos, eso lo hacen los adolescentes o los maridos posesivos que nunca confían en sus esposas. Yo confiaba. Demasiado. Y ahora lo que tenía era un nudo en el pecho y una pregunta en la cabeza que no me podía sacar de encima. ¿Cuánto tiempo llevaba esta historia? Laura llegó cerca de las 11 de la noche, como si nada, con su bolso cruzado y su chaqueta en la mano. Cerró la puerta con cuidado, como hacía siempre que pensaba que yo ya dormía, y entró descalza al salón. Me vio sentado en la oscuridad y se detuvo. Tardó un par de segundos en decir algo, y cuando lo hizo, su voz fue casi automática. ¿No podías dormir? No contesté. Ni siquiera giré la cabeza. La escuché dejar las llaves en la bandeja de la entrada, caminar hasta la cocina y abrir la nevera.
Tomó agua, se la bebió toda de golpe, y cuando volvió a mirarme ya tenía la cara algo distinta. No me preguntó qué hacía ahí ni por qué estaba a oscuras. Supongo que lo intuyó. ¿Qué pasa? Me puse de pie. No hice ninguna escena, no levanté la voz, no rompí nada. Solo dije lo que tenía que decir. ¿Desde cuándo estás con ese tío? La pregunta la descolocó. Su gesto cambió al instante, dejó de parecer una mujer cansada que vuelve del trabajo y pasó a ser alguien que fue descubierto copiando en un examen. Se cruzó de brazos, cosa que hacía siempre que necesitaba ganar tiempo, y me miró con una mezcla de resignación y desafío. No sé de qué hablas. De él. Del chico al que estabas besando en el mesón del Arco esta tarde. Yo estaba allí. Ese fue el momento en el que se acabó cualquier posibilidad de negarlo. Bajó la mirada, se mordió el labio y se sentó lentamente en la esquina del sofá, con una calma que me resultó asquerosamente controlada. No era lo que parece, soltó. Lo que parece es que le metiste la lengua hasta la garganta. ¿Vas a decir que se estaba ahogando? Mira, no estoy de humor para gritos ni escenas, Marcos. Ni yo para excusas baratas. Fue una equivocación. No debería haber pasado. Y no está pasando nada serio. Es solo alguien con quien hablo, con quien conecté. ¿Vale? No, no vale. Ella se frotó la cara con las dos manos y luego se quedó mirando al suelo, como si ahí estuviera escrita la explicación que yo necesitaba. Pero no dijo nada más, así que seguí yo. ¿Hace cuánto tiempo? Un par de meses. ¿Te acostaste con él? Silencio. No bajó la mirada esta vez. Me sostuvo los ojos y, por un momento, creí que iba a negarlo. Pero no lo hizo. Sí. El golpe no fue físico, pero dolió igual. Una parte de mí ya lo sabía, pero otra parte, la que aún creía que era posible arreglar esto, tenía la esperanza absurda de que fuera solo algo emocional, un coqueteo, una estupidez. Pero no. Se lo había tirado. Y se lo había tirado más de una vez, se notaba en la forma en que lo dijo, en la falta de culpa en su voz, como si lo aceptara solo porque ya no tenía otra opción. ¿Por qué? No lo sé. Me sentía vacía. Tú siempre estás ocupado, siempre tienes algo en la cabeza que no soy yo. El trabajo, los alumnos, tus cosas. Yo necesitaba sentirme viva, atractiva, no solo la mujer con la que cenas los domingos y ves series por obligación. Y en vez de hablarlo conmigo, ¿decides liarte con uno que podrías haber parido? No es tan joven. Tiene menos de 30. Y tú tienes menos empatía que una piedra. La tensión subió de golpe. Yo quería decirle que no tenía derecho a culparme, que si había problemas los resolvíamos juntos, que así no se arreglan las cosas. Pero ya daba igual. No había nada que hablar. En mi cabeza ya estaba trazando el camino de lo que venía, una separación inevitable, la división de las cosas, los silencios largos en los pasillos, las noches sin dormir. Pero eso no iba a ser todo. Porque si ella creía que esto iba a acabar así de fácil, estaba muy equivocada. Muy bien, dije finalmente. Pues espero que lo hayas disfrutado. Porque esto no se va a quedar así. ¿Qué vas a hacer, Marcos? ¿Armar un drama? ¿Ir a contarle a tus padres? No. Voy a devolverte el favor. Pero a mi manera. Me miró por primera vez con algo parecido al miedo. No por lo que fuera a hacerle físicamente, sino porque entendió que yo no era de los que lloran en una esquina. Yo era de los que actúan. Y ya tenía una idea bastante clara de por dónde empezar. No dormí esa noche. Me quedé en el sillón del salón, mirando al techo, repasando cada momento de nuestra relación, intentando entender en qué punto exacto empezó a romperse todo.
Laura se encerró en la habitación y no volvió a salir. Ni una palabra más, ni una disculpa, ni un intento de explicación. Solo silencio. Ese tipo de silencio que grita que ya no hay nada que rescatar. A las 7 de la mañana entré en la habitación, abrí el armario, saqué un par de camisas, unos vaqueros, mis zapatillas y mi ordenador. No dije nada. Ella seguía en la cama, despierta, mirando hacia la pared, fingiendo dormir o simplemente ignorándome. Tampoco dijo nada. Nos habíamos convertido en dos extraños compartiendo espacio. Y eso era más doloroso que cualquier grito. Volví al salón, encendí el portátil y empecé a hacer llamadas. Primero a Pablo, mi compañero del instituto que también alquila un piso cerca del trabajo. Le pregunté si aún vivía solo. Me dijo que sí, que de hecho su compañera se había ido a Madrid hacía una semana. Le pedí quedarme unos días en lo que buscaba un lugar propio. Aceptó sin hacer demasiadas preguntas, aunque se notaba que quería saber más. No le conté nada, aún no. Después llamé al abogado que había contratado hace 3 años para una herencia, un tipo serio que trabaja sin rodeos. Le pedí cita para ese mismo día. Me la dio a las 5 de la tarde. No lo dudé. A mediodía Laura salió de la habitación. Llevaba una coleta rápida, gafas oscuras y una expresión de derrota forzada. Como si quisiera que pareciera que a ella esto también le dolía, pero no lo suficiente como para admitir que se había cargado un matrimonio por un polvo con un crío. Se acercó a la mesa, sirvió café para ella, ni se molestó en preguntar si yo quería. Cuando se giró para irse, le hablé sin levantar la voz. Esta tarde voy al abogado. Ella se detuvo, pero no se giró. ¿Tan rápido? Sí. No tengo ganas de alargar esta mierda más de lo necesario. ¿Y qué esperas, que firmemos y ya está? ¿Como si esto fuera devolver un pedido? No espero nada de ti, Laura. Hace tiempo que dejé de hacerlo. Finalmente se dio la vuelta, cruzó los brazos, y me miró con esa cara que solía poner cuando discutíamos por cosas pequeñas. Pero esta vez no estábamos hablando de quien olvidó sacar la basura. No lo planeé. No fue algo que busqué. Pasó. Y sí, lo admito, me equivoqué. Pero tú tampoco has sido un santo, Marcos. Te encerraste en tu mundo, en tu trabajo, en tus libros. Me dejaste sola en esta casa mientras tú vivías tu vida como si yo fuera parte del mobiliario. No es lo mismo. Yo no te fui infiel. Yo no me lié con una copia barata de sí mismo solo para sentirme viva. ¿Y crees que tú no tienes responsabilidad en esto? Tengo responsabilidad por confiar en alguien que no lo merecía. Pero no voy a cargar con la culpa de tus decisiones. Lo hiciste porque quisiste. Porque te dio la gana. Y ahora asume las consecuencias. ¿Y tus consecuencias cuáles son? ¿Firmar y desaparecer? Más o menos. Pero antes de eso, quiero que sepas algo. ¿Qué? No me voy a ir de esta historia como un idiota al que le pusieron los cuernos y se quedó llorando. No, Laura. No me voy a ir así. ¿Estás amenazándome? Estoy avisándote. Laura frunció el ceño, pero no dijo nada más. Se fue con su taza al dormitorio y cerró la puerta. No volví a verla hasta que me fui por la tarde. En casa del abogado, le conté los hechos con calma, sin adornos. Él tomó nota de todo, me preguntó si tenía pruebas de la infidelidad. Le dije que no hacía falta, que ella misma lo había admitido delante de mí. Me explicó que, en términos legales, eso no cambiaba demasiado si no quería usarlo en el proceso, pero que si deseaba pelear por los bienes, la admisión verbal podía ayudar. ¿Quieres pelear por la casa? Me preguntó. Quiero que sepa que no puede hacer lo que hizo y quedarse tan tranquila. Entonces vamos con todo.
Salí de allí con los papeles ya iniciados. Al volver al piso, recogí el resto de mis cosas y mandé un mensaje a Pablo. En media hora estaba instalado en su sofá, con una cerveza en la mano y la tele de fondo. Le conté lo básico. No me juzgó. Solo me ofreció otro botellín y dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Esa noche, tumbado en el sofá de un piso ajeno, sin ruido, sin dramas, sin mentiras, empecé a sentir algo parecido a alivio. No paz, todavía no, pero sí una especie de espacio interior que hacía mucho que no tenía. Pero sabía que no iba a quedarme quieto. No después de lo que vi, no después de su forma de responder, no después de que me tratara como el culpable de su traición. Y esa idea empezó a tomar forma en mi cabeza. Si ella pensaba que ya había ganado, que solo firmaríamos si cada uno seguiría su camino, estaba muy equivocada. Porque antes de firmar nada, tenía algo pendiente que ajustar. Y esta vez no iba a ser con palabras. El miércoles por la mañana fui al trabajo como si nada hubiera pasado. Me senté en la sala de profesores, bebí mi café, revisé las clases del día y saludé a algunos compañeros como si el fin de semana anterior no hubiera sido el detonante de una caída libre. Nadie notó nada. A mí se me daba bien eso de aparentar normalidad. Desde que vi a Laura besarse con ese imbécil en el restaurante, algo se había roto, pero no del todo. No era tristeza, era otra cosa, algo que no sabía cómo nombrar en ese momento, pero que más tarde supe identificar como la necesidad de hacer justicia. No una justicia legal, de esas que se firman en un juzgado, sino una personal, silenciosa, una que no se olvidara rápido. Durante el recreo, pedí un favor a una de mis alumnas de segundo de bachillerato. Carla, 19 años, muy lista y bastante curiosa, hija de una conocida abogada que se había separado hacía poco. Le pregunté si su madre seguía trabajando con temas de divorcio y si aceptaba consultas fuera del horario habitual. Me dijo que sí, que a veces lo hacía por confianza. Le pedí el número directo y, con total naturalidad, me lo dio. No dije por qué lo quería. Ella tampoco preguntó. Por la tarde, llamé a la madre de Carla y pedí una reunión. No era para contratarla, ya tenía abogado, pero quería entender cómo podía usar lo que sabía para inclinar la balanza a mi favor. Me explicó cosas que mi propio abogado no me había dicho, como ciertos vacíos legales que podía usar si demostraba que Laura había mantenido la relación extramatrimonial mientras aún convivíamos, que podía reclamar parte de lo que ella consideraba suyo si probaba que había gastos compartidos financiados únicamente por mí durante el periodo en el que ella tenía otra relación. Esa información fue clave. Salí de allí con una carpeta llena de ideas. Volví al piso de Pablo, me encerré en la habitación de invitados y abrí mi portátil. Pasé horas revisando movimientos bancarios, transferencias, compras, viajes, todo lo que pudiera darme pistas sobre su aventura. No necesitaba saber con quién, ya lo había visto, lo que quería era saber cuánto había gastado, que había usado de lo nuestro para mantener esa relación a mis espaldas. Y ahí lo encontré. 2 escapadas de fin de semana en hoteles rurales, 2 cenas en sitios caros pagadas desde nuestra cuenta común, 3 pedidos a tiendas de ropa masculina donde el nombre de entrega era el suyo, pero las tallas no coincidían con las mías. No necesitaba más. Había pagado con nuestro dinero parte de su doble vida. Eso bastaba. El viernes por la tarde la llamé. Necesito verte, le dije. ¿Ahora? Sí, en casa. ¿Qué quieres? Hablar. Tardó 20 minutos en responder. Finalmente aceptó. Volví al piso que aún figuraba a nombre de los dos, abrí la puerta con mi llave y me senté a esperar. Cuando llegó, vestía informal, sin maquillaje, sin ganas de pelea. Supongo que pensó que iba a pedirle una reconciliación o a cerrar el divorcio con alguna conversación emocional. No fue así.
Has estado usando nuestra cuenta conjunta para mantener tu historia con él. ¿Qué? Hoteles, ropa, cenas. Todo está aquí, le puse los papeles sobre la mesa. Pagaste con nuestro dinero. No fue con intención. ¿Te escuchas? No pensé en eso, Marcos. No lo hice a propósito. Pues vas a devolverlo. Cada céntimo. No puedo. Estoy en números rojos. Eso no es problema mío. ¿Qué quieres? ¿Que te lo dé en efectivo? No. Quiero algo más útil. Quiero el coche. ¿Perdona? El coche está a tu nombre, pero lo pagamos entre los dos. Yo puse el 80%. Y ahora lo quiero. ¿Vas en serio? Completamente. Si no quieres problemas, tráeme los papeles firmados la semana que viene. O si prefieres ir por lo legal, lo hacemos por vía judicial. Pero eso te va a salir más caro. Tú decides. Ella se levantó, cogió su bolso, me miró con esa cara que ponía cuando sabía que había perdido pero aún quería hacerse la víctima. ¿Estás disfrutando esto, verdad? No. Pero lo necesito. Eres igual de cabrón que todos. Y tú no eres tan especial como pensabas. Salió dando un portazo que ni siquiera me molesté en mirar. Me serví un vaso de vino y respiré hondo. No era venganza por el simple placer de destruir, era equilibrio. Si ella había jugado sucio, yo iba a dejarle claro que no podía hacerlo sin pagar consecuencias. No grité, no la insulté, no fui violento. Solo le recordé que no estaba tratando con un idiota. Y eso le dolió más que cualquier otro castigo. Pasaron 6 días desde aquella conversación en el salón. No volvió a escribirme, no volvió a llamarme, ni siquiera para reclamar nada del coche. El silencio fue mutuo, pero esta vez era un silencio distinto, no incómodo, no forzado, sino necesario. Durante esos días aproveché para cerrar cuentas, cancelar la suscripción del gimnasio familiar que pagaba yo y del que solo ella hacía uso. Avisé al banco para que congelaran la tarjeta compartida y retiré la domiciliación de los seguros que habíamos contratado juntos. Todo lo que estaba conectado entre los dos, lo fui desconectando, con paciencia, como quien desmonta una estructura pieza por pieza para evitar que explote. Me sentía cansado, más mental que físicamente, como si llevara semanas en tensión, y necesitaba vaciar la cabeza, pero antes de eso, necesitaba cerrar este capítulo con una conversación pendiente. No una pelea, no un ajuste de cuentas, solo una conversación clara. Quería ver si podía mirarla a los ojos sin sentir asco. Quería ver si quedaba algo de esa persona con la que compartí 8 años de vida. La cité en un bar pequeño, discreto, donde solíamos ir hace años cuando todavía salíamos a tomar algo los viernes. Aceptó sin preguntar por qué ni para qué. Me sorprendió que llegara puntual. Iba sin maquillaje, con ropa sencilla y una cara que mostraba menos soberbia y más desgaste. Nos sentamos en una mesa alejada, pedimos café y durante un buen rato no dijimos nada. Solo bebimos en silencio, mirándonos de vez en cuando. Ella fue la primera en hablar. No esperaba que me llamaras. Pensé que ya habías terminado con todo. Todavía quedaban cosas que decir. ¿Para qué? Ya está claro cómo acabó todo. No quiero que esto termine como una pelea más. Ni como una guerra de abogados. Ni como un recuerdo amargo más. No sé si eso se puede elegir. Sí se puede. Al menos podemos intentarlo. Yo ya no estoy enfadado, Laura. Ya no tengo esa rabia dentro. Me duró unos días, sí, pero se fue. Me queda tristeza, decepción y algo de vergüenza. Pero enfado ya no. No creas que para mí fue fácil. No justifica lo que hice, pero tampoco fue una fiesta. Lo hiciste porque quisiste. Lo admitiste.
No tengo que perdonarte, ni justificarte. Solo quiero entender. No lo que pasó, sino qué pasa ahora. ¿Y qué pasa ahora? Te pregunto yo. ¿Tú qué quieres hacer? No quiero seguir contigo. Lo tengo claro. No quiero una relación por inercia. Ni por costumbre. Lo que hice fue un error, sí, pero no fue un accidente. Si lo hice fue porque ya no estaba bien contigo desde hace tiempo. Y lo sabes. Sí, lo sé. Pero eso no te daba derecho a engañarme. Ya lo sé. ¿Vas a seguir con él? No. Ya no. Era una historia condenada desde el principio. Me hizo sentir cosas que echaba de menos, pero no era real. No era sostenible. Lo entendí tarde. ¿Y ahora qué haces? Estoy buscando un piso. Temporal. Me iré en cuanto lo tenga todo listo. El coche, ya lo entregué. Firmé la cesión. Tu abogado debe tenerlo hoy mismo. Bien. Hubo otra pausa larga. El camarero se acercó a preguntar si queríamos algo más, y dijimos que no. Ella jugueteaba con la taza vacía, yo miraba por la ventana. Era una tarde cualquiera, con gente yendo y viniendo por la acera como si nada pasara, y sin embargo para mí era el final de algo que había durado casi una década. ¿Sabes qué es lo que más me ha dolido de todo esto? Le dije sin esperar una respuesta. Que me enterara así. No por ti. No por una conversación difícil pero necesaria. Sino viéndote en directo, sin que tú supieras que yo estaba ahí. Como si ya no importara esconderlo. Fue cobarde. No tengo cómo defenderlo. Pensé que no me verías. Pensé que podía controlar todo. Y no pude. ¿Y si no te hubiera visto, me lo habrías contado? No lo sé. Supongo que no. No en ese momento. Entonces no me respetabas. Ya no. Eso fue lo que me destrozó. No fue la infidelidad, fue la falta de respeto. El borrarme sin decírmelo. Ya lo sé. No quiero seguir odiándote. No me interesa. Pero tampoco quiero tenerte cerca. No te voy a buscar. No voy a ponerte las cosas más difíciles. Solo quiero que me dejes rehacer mi vida. Sin culpas. Sin arrastrar esta mierda. Eso depende de ti. Yo no te voy a perseguir. Ni a vengarme más. Ya hice lo que tenía que hacer. Lo sé. Solo una última cosa, y ya no volveremos a hablar, si te parece bien. Dime. No vuelvas a repetir lo que hiciste conmigo o con otra persona. No por ellos. Por ti. Porque eso no te deja nada, solo una sensación de vacío más grande. Y porque es una forma miserable de salir de una relación. Si algo no funciona, se habla, se termina. Pero no se traiciona. No se destruye así. Lo sé, Marcos. Te juro que lo sé. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Luego pedí la cuenta, pagué, y al levantarme le dije adiós sin abrazo, sin beso, sin gesto afectuoso. Solo adiós. Ella se quedó sentada unos segundos más. Cuando salí del bar no miré atrás. No tenía sentido. Ya estaba hecho. Pasaron 2 semanas desde aquella última conversación. Me mudé definitivamente al piso de alquiler que encontré a las afueras de la ciudad, un sitio más pequeño, con menos comodidades, pero suficiente para estar solo y empezar de nuevo. Lo primero que hice fue comprar una mesa de madera robusta para el comedor y una silla cómoda para leer. No puse cuadros, no colgué fotos, no llevé recuerdos de la casa anterior. No por rencor, sino por necesidad de espacio limpio. Cada objeto que tenía historia con ella lo dejé atrás, no porque no pudiera soportarlo,
sino porque no tenía sentido arrastrar cosas de una vida que ya no existe. Empecé a ir al trabajo en bicicleta, no por hacer ejercicio, sino porque necesitaba una rutina nueva, algo que no tuviera relación con nada anterior. Los trayectos cortos en silencio me servían para ordenar pensamientos, aunque a veces me descubrí recordando conversaciones sueltas, detalles tontos, gestos que ahora ya no tenían destinatario. No lo hacía con rabia ni con dolor, solo con cierta distancia que te da el tiempo cuando los hechos empiezan a enfriarse. Mis compañeros del instituto empezaron a notar que algo había cambiado, pero nadie me preguntó directamente. Lo agradecí. No tenía ganas de contar la historia una y otra vez. Solo le hablé con detalle a Pablo, que había sido mi salvavidas cuando no tenía dónde ir. Una noche, después de unas cervezas, me preguntó si sentía que me había quitado un peso de encima. Le dije que no era tan simple, que uno no se libera solo por firmar un papel o dejar de ver a alguien. Le dije que había días en los que me sentía bien y otros en los que me levantaba con un vacío en el pecho, pero que prefería este vacío a la sensación constante de vivir con una persona que ya no era parte de mi equipo. Él asintió, no añadió nada, y volvimos a hablar de fútbol como si no hubiera pasado nada. Ese tipo de amistad vale más que cualquier terapia. Una tarde recibí un correo del abogado. Todo estaba resuelto. La firma del acuerdo se había realizado sin complicaciones. No hubo reclamaciones, ni exigencias de última hora. Laura había aceptado los términos. Cedió el coche, renunció a cualquier parte del dinero que quedaba en la cuenta compartida y se comprometió a pagar sus propios gastos pendientes. En la última página del documento, vi su firma, seca, sin comentarios. No hubo notas finales, ni cartas, ni mensajes. Solo una rúbrica. Y con eso, se cerró oficialmente todo. Salí a caminar después de leerlo. El aire fresco me vino bien. Caminé sin rumbo fijo hasta que llegué a una pequeña plaza donde unos niños jugaban con una pelota. Me senté en un banco y los observé durante un rato. Reían, corrían, se empujaban, sin pensar en nada más que en el juego. Pensé que a esa edad el mundo es simple. Después lo complicamos todo. Pero también entendí algo importante en ese momento, no todo lo que se rompe necesita arreglarse. Hay cosas que simplemente se dejan atrás. Y no pasa nada. No me arrepiento de haber estado con Laura. No reniego de los años compartidos ni del cariño que existió alguna vez. No necesito borrar el pasado para seguir adelante. Pero sí aprendí a no ignorar señales, a no dejar conversaciones pendientes, a no dar por sentado que el amor aguanta cualquier cosa. Hay que estar, hay que hablar, hay que mirar al otro con honestidad, incluso cuando duele. Aprendí que la fidelidad no se trata solo de no acostarse con otro, sino de no traicionar la confianza, de no mentir cuando se tiene la opción de decir la verdad. Desde entonces, volví a hacer cosas que había dejado de lado. Retomé el club de lectura del barrio, empecé a aprender a cocinar más allá de los platos básicos, y un sábado incluso fui solo al cine, algo que no hacía desde la universidad. No es que estuviera buscando redescubrirme, simplemente quería llenar mi tiempo con cosas que me hicieran sentir que mi vida me pertenece. A veces, eso es suficiente. A veces, no se necesita más que eso. No sé si volveré a enamorarme. Tampoco lo descarto. Pero ahora no es una prioridad. No estoy buscando nada, no estoy esperando nada. Estoy bien. Estoy tranquilo. Y después de todo lo que pasó, eso ya es mucho decir. No tengo ganas de venganzas tardías, ni de enviar indirectas en redes sociales, ni de enterarme con quién está ahora. Me da igual. Ya no me afecta. Lo que me importa es no perder lo que recuperé, mi dignidad, mi equilibrio, mi forma de ver el mundo sin filtros ajenos. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto,
le diría que nunca hay que esperar a que algo se rompa del todo para reaccionar. Que es mejor preguntar una vez más aunque incomode, que callarse para evitar una discusión que tarde o temprano estallará de otra forma. Y sobre todo, que no hay que aguantar en una relación solo porque da miedo estar solo. La soledad bien llevada es mucho mejor que una compañía que te miente. Y así es como terminó esta historia. No con un final feliz, pero sí con un final justo. No me fui como una víctima, tampoco como un héroe. Me fui como un hombre que entendió a tiempo que seguir arrastrando lo que ya no sirve es una forma lenta de desaparecer. Y yo no pienso desaparecer. Todavía no.